Vamos a ver un caso práctico del reloj de sol. Tenemos, por ejemplo, el plano donde vamos a colocar el reloj. Entonces, este es el plano que se apoya, por ejemplo, en la esfera terrestre, que la vamos a poner aquí. Entonces marcamos discontinuo lo que está detrás y ahora marcamos continuo lo que se ve de la esfera. Bueno, tenemos este plano y ahora tenemos que, por ejemplo, el eje de revolución de la esfera lo vamos a poner por aquí. Entonces aquí está el centro de la esfera y aquí el polo sur. Entonces tenemos que el eje sigue, por ejemplo, esta dirección. Bueno, sale por la parte de arriba. Vamos a imaginar que estamos aquí. Vamos a imaginar que este es el ecuador de la esfera. Vamos a poner esto continuo, por ejemplo, y esto discontinuo. Y por último, vamos a imaginar que estamos en el paralelo 42. No importa la longitud, que es cualquier meridiano que viene por aquí. Entonces de repente estamos por este meridiano, pasa por aquí y hace esto así. Pues este es el meridiano donde estamos colocados. Bueno, por último, nos acercamos un poco. Tenemos que este es el eje y tenemos aquí la aguja del reloj que es paralelo al eje, para que cuando gire la Tierra alrededor del Sol proyecte siempre sobre ángulos iguales cada hora. Por último tenemos la línea norte-sur que viene dada por este meridiano. Entonces hacemos aquí la tangente a esta circunferencia y esta va a ser la línea norte-sur, norte magnético, y tenemos entonces esta medida que va a ser la latitud. Ahora vemos por qué. Entonces, si unimos este punto con este y este con este, aquí hacemos la vertical que pasa por ese punto. Aquí tenemos otro ángulo, ¿no? Y respecto a la vertical, aquí tenemos esto. Bueno, pues esto visto en el espacio será algo así. Vamos a hacer aquí. Tenemos la esfera terrestre, tenemos el ecuador, que es el paralelo mayor que pasa por el centro, circunferencia mayor. Tenemos este plano de perfil que decíamos en el paralelo 42, más o menos por aquí. Es una sección plana de la esfera paralela al plano del ecuador y tenemos aquí un plano tangente a la esfera. Aquí tenemos la vertical en ese punto de la esfera. Aquí tenemos el eje terrestre perpendicular al ecuador. Y aquí tenemos dos ángulos. Bueno, por un lado tenemos este ángulo y tenemos por otro lado este. Y aquí también tenemos este. Como vemos, este ángulo y este son iguales porque esta línea es la misma y estas son paralelas. Entonces ya lo vamos a marcar así. Entonces, este ángulo es igual que este. Y como ese ángulo es igual que este y esto es de 90, pues el ángulo que nos queda, este, pues será necesariamente igual que este. Pues ese ángulo será igual que este. ¿Qué significa? Que la latitud del lugar en realidad es lo que nos define aquí. O sea, la latitud de este lugar es el ángulo este, a partir del ecuador, contando hacia arriba o hacia abajo, latitud norte o sur. Pues esto me está diciendo que en realidad la latitud coincide exactamente con el ángulo que forma la aguja con el plano horizontal, que es este, o sea, este ángulo. Entonces, como decíamos, este ángulo es igual que este de aquí, atrás. Mientras que el amarillo, pues este que tenemos aquí es este de aquí. Bueno, pues eso es lo que hay que entender. Esto sería la esfera. Esto es la zona ahí que proyecta de sombra. Vamos a darle una tonalidad para que se perciba bien en 3D. Pues este es lo que proyecta de sombra aquí el plano y esto es la sombra de la esfera.
aquí tenemos el plano que es tangente a la esfera y es el plano donde se va a apoyar, o sea, el reloj mismo, el cuadrante que se llama. Entonces tenemos la vertical V, la aguja o gnomon, que es esta, y luego el plano que es tangente a la esfera y donde está el reloj. Bueno, pues según eso, el procedimiento, ya tenemos aquí la maqueta, vamos a ver cómo se construye. Pues tenemos, para hacer esto ya en geometría, tenemos por un lado el ángulo este, decíamos la latitud esta, por ejemplo en Pamplona, que hablábamos, es de 42 grados, ¿no? Entonces hacemos una recta y en esa recta marcamos con un transportador, sabemos que 45 es la bisectriz, el ángulo de 90, pues algo menos, pues será más o menos esto, el ángulo de 42 grados. Bueno, y ahora hacemos una perpendicular por un punto cualquiera, por ejemplo un punto del gnomon, lo cojo y hago una recta perpendicular, luego con escuadra y cartabón, aquí el ángulo de 90, 42 grados. Bueno, pues según eso, ahora tengo que imaginar, en realidad esto me va a quedar así, la aguja, y este plano es el plano realmente que pasa por la eclíptica, es el plano por donde está girando el Sol, ¿no? Entonces, según eso, para hacer este reloj, lo que tengo que hacer es hacer centro aquí y hacer un arco hasta que corte a la prolongación. Y ahora, una vez ya que tengo ese arco, lo que hago es aquí una recta perpendicular a esta de aquí. Coloco la circunferencia con centro aquí, la que quiera, de diámetro el que quiera. Y ahora simplemente voy a dividir esto en 24 partes, esta circunferencia. Entonces 24 partes, 360 grados, dividido entre 24 va a ser 15. Eso quiere decir que en realidad va a ser de 15 en 15 grados, ¿no? Bueno, pues según eso, dibujamos 6 por cada lado. Tenemos aquí, si por ejemplo hago aquí las bisectrices de esos dos diámetros principales y luego ahora divido esto en 15, 30, 45, etcétera, ya tengo aquí todas las horas. O sea, cada hora se va a mover exactamente 15 grados el Sol. Entonces, al unir este punto con este, pues tengo en realidad la primera hora. Aquí tengo la segunda, aquí tengo la tercera, aquí tengo la cuarta hora, y así me van saliendo todas. O sea que esta va a ser, aquí voy a colocar el reloj según la línea norte-sur, y ahora uno este punto con este, ahora uno este punto con el siguiente, este con el siguiente, etcétera. Bueno, entonces estas van a ser las 12 horas, estas van a ser las 13 horas, las 14, las 15, luego el siguiente las 16, el siguiente las 17, etcétera. Bueno, hay que decir que lógicamente esto es norte, sur, este, oeste. El Sol sale por el este y se mete por el oeste. Entonces cuando viene hacia aquí, estamos yendo hacia atrás. Hago aquí esta línea y tenemos aquí, si estos son las 12, estas son las 11, estas serán las 10, estos serán las 9, etcétera. Bueno, pues si nos fijamos, lo único que tuve que colocar es aquí el ángulo de la latitud del lugar, nada más. Y ahora esto, para saber la aguja qué posición tiene, recorto esto y lo elevo. Entonces la aguja ya me queda aquí situada como coloco yo este lápiz, a 42 grados. Si nos fijamos, ahora la luz que proyecta aquí la habitación marcaría las 3, sería la posición del Sol, por ejemplo. Entonces lo único que hay que hacer es doblar por aquí y recortar por aquí. Entonces giro y ya tengo aquí la aguja. Ojo que esto hay que ponerlo en la línea norte-sur. Y cuando el Sol está en aquella posición, como vemos aquí me marca las 3. Pero según el Sol va bajando hacia el horizonte, cada vez se va alargando más hacia las 6. Mientras que cuando es al revés, está del otro lado, pues allí las sombras serán las 10, las 9, etcétera, para atrás. Bueno, y esto, una vez que hemos hecho esto, yo ya lo hice aquí, pues simplemente
yo en la figura esta directamente lo que hice fue pasar ya el arco este y luego colocar aquí los 42. Como vemos, esta aguja es perpendicular a este plano, porque aquí si doblo esto también tengo que realmente este plano es perpendicular a la aguja. Entonces, esto que tengo aquí, ya tengo el ángulo 42 y tendría que colocar la aguja tal y como aparece ahí, así. La latitud del lugar es 42, si la latitud es 10, pues pongo aquí 10 grados. ¿Qué diferencia habría? Pues si pongo, por ejemplo, 10 grados, entonces tengo latitud 10 grados, como vemos es un ángulo muy pequeño. Hago la perpendicular, hago aquí el centro, hago el giro y coloco aquí la circunferencia. Todo lo hago exactamente igual. Coloco aquí 15, 15, 30, 45, etcétera, y hago lo mismo. Entonces, al recortar esto, lo que tengo la aguja es, en vez de estar así elevada, está así a 10 grados. Vamos a ponerlo en práctica. Como esto nos está tapando y pensando que la pared donde lo queremos colocar, porque en el suelo no habría problema, cojo este triángulo de aquí, lo recorto y lo pongo aquí, sin más, ¿no? Entonces, pongo solo la aguja aquí clavada, el gnomon o estilete, que es esto, y sé que las sombras me producen las horas. Ahora bien, imaginemos que no quiero poner el reloj en el suelo y que proyecte sobre el suelo las líneas, sino que quiero ponerlo sobre una pared. Entonces, cojamos una pared de una casa, por ejemplo esta. De repente, la pared de esta casa, aquí tengo los 42 grados, tengo que marcar exactamente la posición de la aguja. Entonces, si nos fijamos, esto tiene esta altura y corta exactamente, para esta medida, corta aquí. O sea, tiene que ser para esta medida. Pero la casa no tiene por qué venir ortogonal a la línea norte-sur, a lo mejor de repente tiene esta orientación. Entonces la aguja sigue estando en la misma posición, esta sigue siendo la línea norte-sur. Entonces la aguja sigue viniendo por aquí. Y estas líneas que marqué pues siguen estando en la misma posición, las prolongo si es necesario, hasta que corten. Entonces tengo que las 12 va a venir desde este punto, esta es la posición de la proyección ortogonal de la aguja en este plano, y entonces la sombra de la aguja, que va a estar torcida respecto a este muro, o sea, va a venir de aquí a aquí, proyecta la sombra aquí a las 13 horas. Aquí son las 13, según vemos aquí. O sea, la aguja viene exactamente de aquí a aquí, pero proyecta su sombra según estas dos líneas, esta por el suelo y esta en el plano vertical. Imaginamos que aquí está la aguja y ahora al unir este punto con este tenemos aquí las 14. Al unir este punto con este tenemos aquí las 15. Al unir este punto con este tenemos las 16 horas. Al unir este con este tenemos aquí estas son las 12, pues estas serán las 11. Estas serán las 10 horas, estas serán las 9 horas, estas serán las 8, etc. Bueno, tenemos entonces ya que al colocar aquí la aguja en este muro, imaginemos que es el muro de una casa, por ejemplo, podría estar aquí la puerta de la casa, etc., una ventana, lo que fuera. Pues tenemos aquí una aguja clavada en esta casa, y de repente sabemos que a las 13 horas provoca aquí la sombra esta aguja que viene desde este punto hasta este. Y simplemente lo que hice fue girar esos 42 grados que tenía aquí dibujados, los giré y los coloqué así en vertical, de manera que me pasa por este punto y me pasa por este. Entonces tenemos las 13 horas, las 14, las 15, las 16, las 17, donde corte esta, etc. Bueno, se puede dar el caso de que sean paralelas y entonces ya irían hacia el infinito, con lo cual el Sol estaría según esta dirección, o sea que ya no proyectaría la sombra, sería, pues como está en el infinito, paralelo a este plano y por tanto también tangente en él. Bueno, pues esa sería la solución a un reloj de sol práctico y lo único que hay que tener en cuenta es la latitud.